Hola compañeros, me disculpo por no estar presente. A pesar de eso, vamos a realizar en diferido la exposición de trauma cráneoencefálico. Bueno, ¿qué hay de importante, digamos, en lo epidemiológico del trauma cráneoencefálico? Para Colombia obviamente no hay datos, pero en Estados Unidos se considera que es la principal causa de muerte accidental o violenta en las personas entre los 1 y los 45 años de edad. En Colombia, a pesar de que no hay datos, se puede inferir una gran mortalidad por estas causas en pacientes jóvenes dado a la gran cantidad de motocicletas que se encuentran rodando pues por las vías del país. Como, como todos los, digámoslo, todas las exposiciones para ser más prácticas, vamos a enfocarla en unos casos clínicos. Empecemos con el primer caso clínico. Es un paciente masculino de 65 años de edad quien hace aproximadamente 2 horas sufrió accidente de tránsito en calidad de peatón. El paciente es traído por sus familiares. No hay atención prehospitalaria. No refiere ni convulsiones, ni pérdida total del estado de alerta, ni vómitos, ni visión borrosa o diplopía. Al examen físico lo encontramos con una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 19, una presión arterial de 130/90 y, y en la escala del coma de Glasgow lo encontramos de 13 puntos sobre 15. Está saturando adecuadamente aire ambiente, tiene aliento alcohólico, tiene una laceración en cuero cabelludo de aproximadamente 3 centímetros, en el fondo de ojo no se encuentra un papiledema, el resto de examen físico está dentro de los límites normales. Ahora bien, como todo en medicina, debe ser clasificado. El TEC tiene su clasificación. Digamos que la clínica nos lleva a clasificarlo en TEC leve, moderado o severo. Hay otras clasificaciones que vienen desde el punto de vista imagenológico, según en donde se presente la lesión anatómica y la forma de la lesión anatómica, ¿cierto? Pero desde el punto de vista clínico, lo clasificamos en leve si el Glasgow está entre 15 y 13, moderado si está entre 9 y 12 y severo en menor de 8. El paciente al ingreso nos damos cuenta que tenía un Glasgow de 13. Entonces podemos coincidir en que se trata de un TEC leve. Ahora hablemos digamos, del primer paso, que sería decidir si el paciente debe ser intubado o no, que hace parte de la A, B, C, D, E. El paciente en este caso tiene un Glasgow de 13 y no tiene una indicación directa con el TEC de ser intubado, más no descarta la presencia de otras lesiones que sí impliquen una intubación. Ahora las guías también son como muy enfáticas en el lugar en donde debe ser intubado. Todos los pacientes con un TEC severo, o sea con un Glasgow menor de 8, se recomiendan que sean intubados de forma prehospitalaria, o sea que sean intubados en el sitio del trauma. Se ha visto que si se realiza esto de forma adecuada, se logra un mejor desenlace neurológico y de mortalidad. Ahora bien, tiene que ser por una persona que tenga algo de entrenamiento en este tipo de procedimientos. Muy bien, los medicamentos que se usan en la inducción y en la parálisis en un paciente con TEC son exactamente los mismos que en cualquier secuencia rápida de intubación, pero con una condición. En los pacientes que estén hipotensos, las dosis de los medicamentos deben ser eh, reducidas a la mitad. La guía recomienda el uso de fentanil a 1 microgramo por kilogramo, el uso de midazolam a 0.1 miligramos por kilogramo y el uso de succinilcolina a razón de 1 miligramo por kilogramo. Ahora bien, el segundo punto que uno debe analizar en los pacientes con TEC son los líquidos. En los líquidos, digamos que hay cierta dificultad y mucha discusión en la bibliografía sobre qué usar, en qué cantidad usar, cómo usarlos. Pero en términos generales lo que recomienda la guía colombiana y las guías NICE es que en un paciente sea
trauma abierto o trauma cerrado de cráneo, se da un manejo inicial con 250 cc de solución salina al 0.9%. Inicialmente no se hace manejo con soluciones hipertónicas o con manitol. Muy bien, la duda surge es en las indicaciones de usar una solución salina hipertónica o manitol al 20%. ¿Cuándo se debe usar una de estas fórmulas? Según la literatura, es cuando por medición de la presión intracraneana, por medio de un manómetro del líquido cefalorraquídeo, se tiene una presión intracraneana superior a 20 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede? Que en muchos servicios de urgencias que no cuentan con el servicio de neurocirugía, no hay una forma de realizar esta medición. Uno puede inferirla. ¿Cómo? Mediante el examen físico. Digamos que lo más rápido sería un papiledema, aunque el papiledema se presenta a varios milímetros de mercurio por encima de la indicación de empezar este tipo de soluciones. La otra duda que surge es cómo crear la solución salina hipertónica. No es una solución salina hipertónica ni al 3% ni al 6%, es una solución salina al 7.5%. De hecho, la fabricación es muy fácil. En 100 cc de solución salina al 0.9% se le agregan 15 ampollas de natrol. Así logramos obtener 250 cc de solución salina al 7.5%. El tercer punto a analizar es los paraclínicos que vamos a mandar. Inicialmente, en un paciente con un TEC leve y moderado, hay una recomendación clara sobre paraclínicos, no se le encuentra un beneficio. A pesar de esto, en los pacientes que tienen un TEC severo, por lo general se mandan los exámenes paraclínicos que corresponden a cualquier paciente con solicitud clínica de reanimación. Un hemoleucograma, gases arteriales, ionograma, glucosa, halcón en sangre, toxicología en orina y los tiempos de coagulación. La cuarta duda que surge es qué medicamentos le vamos a administrar al paciente con TEC. Estos medicamentos son en pacientes que tienen un TEC severo. Por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular solamente deben ser administradas en UCI una vez nosotros ya tengamos una neuroimagen que nos determine que realmente no hay una lesión creciente intracraneana. Si el paciente llega convulsionando, si hay una indicación clara e inmediata de empezar a administrar. Dentro de todos los medicamentos que se encuentran, el más seguro es la fenitoína, con una dosis de carga de 20 miligramos por kilogramos, y si no hay respuesta, a los 10 minutos podemos dar una nueva dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Podemos continuar con una dosis de 100 miligramos cada 6 a 8 horas para evitar que el paciente presente nuevas convulsiones. Hay otra implicación con los medicamentos, en especial con los anticonvulsivantes, que son pacientes que por alguna casualidad pueden ser epilépticos, tener epilepsia como antecedente. Por esa razón es que se sigue continuando la dosis de 100 miligramos cada 6 o 8 horas. El tercer punto a analizar es los paraclínicos que vamos a mandar. Inicialmente, en un paciente con un TEC leve y moderado, hay una recomendación clara sobre paraclínicos, no se le encuentra un beneficio. A pesar de esto, en los pacientes que tienen un TEC severo, por lo general se mandan los exámenes paraclínicos que corresponden a cualquier paciente con solicitud clínica de reanimación. Un hemoleucograma, gases arteriales, ionograma, glucosa, halcón en sangre, toxicología en orina y los tiempos de coagulación. La cuarta duda que surge es qué medicamentos
le vamos a administrar al paciente con TEC. Estos medicamentos son en pacientes que tienen un TEC severo. Por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular solamente deben ser administradas en UCI una vez nosotros ya tengamos una neuroimagen que nos determine que realmente no hay una lesión creciente intracraneana. Si el paciente llega convulsionando, si hay una indicación clara e inmediata de empezar a administrar. Dentro de todos los medicamentos que se encuentran, el más seguro es la fenitoína, con una dosis de carga de 20 miligramos por kilogramos, y si no hay respuesta, a los 10 minutos podemos dar una nueva dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Podemos continuar con una dosis de 100 miligramos cada 6 a 8 horas para evitar que el paciente presente nuevas convulsiones. Hay otra implicación con los medicamentos, en especial con los anticonvulsivantes, que son pacientes que por alguna casualidad pueden ser epilépticos, quieren tener epilepsia como antecedente. Por esa razón es que se sigue continuando la dosis de 100 miligramos cada 6 o 8 horas. La quinta duda que surge es ¿a qué paciente debo remitir? Aquí va una aclaración muy importante. Esto es algo que debe ser, digamos, gestionado por parte del personal de atención prehospitalaria. Todos los pacientes que tengan un Glasgow de 12 o menor de 12 deben ser llevados de forma inmediata a un centro asistencial que cuenten con neuroimagen y con neurocirujano, o sea, un centro asistencial de alta complejidad. Porque deben remitir de forma, o llevar más bien, de forma inmediata a un paciente a este tipo de centros asistenciales. Porque desde que se realiza un diagnóstico imagenológico, el tiempo que debe transcurrir hasta que se realice la cirugía no debe ser mayor de 4 horas. Esta, digamos que es la principal causa. Y la otra sería, digamos, no entorpecer a los centros de urgencias de mediana y baja complejidad. Pero si se da la situación, que obviamente se da, si se tiene un TEC severo moderado en un lugar de mediana y baja complejidad, se inicia todo el proceso de remisión. Digamos, tenemos el otro caso, es un paciente con un TEC leve. ¿Cómo sé si debo remitir a un paciente con TEC leve o no? Todos los pacientes que se remiten con TEC leve son los siguientes. Los que tengan fractura de cráneo, ya sea de forma clínica o radiológica, que tengan una convulsión post-TEC, que tengan signos de focalización neurológica, que tengan vómito persistente, que el Glasgow caiga al menos un punto, que tengan craniotomía previa, que sea un accidente de tránsito en calidad de peatón, que tengan historias de coagulopatía o anticoagulación, intoxicación o consumo de sustancias, caída de más de 1.5 metros, amnesia retrógrada de más de 30 minutos y o amnesia anterograda, una edad mayor o igual a 60 años, cefalea intensa, visión borrosa o diplopía. El sexto punto, o la sexta duda que surge, son las neuroimágenes. ¿Cuándo hacer las neuroimágenes? Es muy sencillo, si cumple con alguno de los criterios de remisión. Si nos ubicamos en un escenario de un hospital de baja o mediana complejidad, nos vamos a dar cuenta de que no contamos con el recurso. Pero se puede dar el caso en que se encuentre el paciente en un lugar de mediana o alta complejidad, y esta es la indicación de hacer una neuroimagen. Todas las indicaciones de remisión. Podemos pasar a la séptima duda, que también hace parte, digamos, de las neuroimágenes, que son imágenes cervicales. ¿Cuándo voy a hacer una imagen cervical? Cuando tengo un TEC moderado o severo. Paciente que ha sido intubado debe tener una neuroimagen cervical, idealmente el TAC. Todos los que se hacen una radiografía de cabeza y cuello que no sean diagnósticas o que definitivamente sean anormales.
en el paciente politraumatizado, en la edad mayor o igual de 65 años, en lesiones causadas por trauma de alta energía o cuando el paciente tiene un déficit neurológico focal o presenta parestesias en alguna de sus extremidades. Muy bien, ahora vamos a analizar el tercer caso clínico. Es una paciente femenina de 22 años de edad quien se encontraba en una manifestación antitaurina y es golpeada en la cabeza por una granada aturdidora. Posterior a esto presenta pérdida inmediata del estado de alerta. La acompañante no refiere otros traumas. No recibe atención prehospitalaria. Durante el traslado la paciente presenta convulsiones. Llega al servicio convulsionando. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 20, una presión arterial de 100/60, una saturación de oxígeno aire ambiente de 88% y un Glasgow de 8. La paciente se encuentra en un estado convulsivo con deformidad del cráneo, sin exposición de masa encefálica y en el fondo de ojo encontramos un papiledema. ¿Qué clasificación de Glasgow tiene según el Glasgow tiene la paciente? Es una paciente que es un TEC severo, tiene el Glasgow de 8 o inferior. La intubación, sí, tiene indicación de intubación. ¿Se usan las dosis habituales o las dosis medias? Se dice que el paciente hipotenso en el TEC es el que tiene la presión arterial sistólica por debajo de 100. Ella está en el límite, entonces podríamos decir que ella, en teoría, puede soportar una dosis habitual. Eso ya digamos que está en el límite gris que queda como el criterio médico. Líquidos. Si la paciente requiere, digamos, los líquidos iniciales, el bolo de 250 cc de solución salina al 0.9%, más el bolo de 2 cc por kilo de una solución hipertónica, ya sea el manitol al 20% o la solución salina al 7.5%, que ya sabemos cómo se prepara. ¿Qué paraclínicos se le deben tomar a la paciente? La paciente tiene, digamos, las indicaciones de tomar todos los paraclínicos que corresponden a un paciente en paro. Son hemoleucograma, ionograma, gases arteriales, tiempos de coagulación, entre otros. ¿Qué medicamentos? Aquí sí hay una indicación clara del medicamento. La paciente está convulsionando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a administrar la fenitoína a la dosis inicial, al bolo inicial de 20 miligramos por kilogramo. ¿Cierto? Si a los 10 minutos la paciente no responde con este tratamiento, damos una nueva dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso y dejamos el tratamiento de 100 miligramos cada 6 a 8 horas. Debo remitir. Si yo me encuentro inicialmente en un centro de atención de mediana o baja complejidad, definitivamente la paciente debe ser estabilizada en sus signos vitales, debe ser intubada, debe iniciar el manejo inicial y debe ser remitida de forma inmediata, de forma emergente, a un centro que cuente con neuroimágenes y con neurocirugía. Si yo me encuentro en un hospital de alto nivel de complejidad, puede de forma inmediata hacer toda la estabilización hemodinámica y realizar las neuroimágenes competentes con esta paciente. La bibliografía que utilicé para realizar esta exposición son las guías NICE sobre trauma de cabeza, la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud de Colombia para el diagnóstico y tratamiento de pacientes adultos con trauma cráneoencefálico severo y de UpToDate, en donde encontré pues información sobre los fármacos y sobre los paraclínicos que deben ser enviados en estos pacientes. Recomiendo que si van a leer, lean de las guías NICE y de UpToDate y que tengan muy en cuenta todo lo que aparece en la guía de práctica clínica. Aunque la guía de práctica clínica de Colombia digamos que se enfoca mucho al tratamiento en lugares de alto nivel de complejidad.